Mi hermano destrozó mi casa de vacaciones y mis padres dijeron, es solo joven, tú puedes pagarlo. Así que les dije que yo me encargaría. Pero sus caras se pusieron pálidas cuando recibieron la factura y... El hedor me llegó antes de que siquiera girara la llave, un olor nauseabundo de cerveza rancia, humo de cigarrillo viejo y algo más, algo parecido al vómito. Mi mano se congeló mientras giraba la perilla, mi pequeño trozo de paraíso, mi santuario de fin de semana. Aquel no era el aire fresco con olor a pino que había estado soñando toda la semana. Me llamo Lassie y soy lo que la mayoría de la gente llamaría exitosa, principios de los 30, buena carrera. Y había invertido una parte significativa de mis ahorros y mucho esfuerzo personal en esta pequeña cabaña junto al lago. No era lujosa, ni de lejos, pero era mía. Cada mueble desparejado, cada pintura peculiar, cada cojín cuidadosamente elegido era un testimonio de noches tardías en la oficina, de sacrificios hechos. Era el lugar al que venía a respirar, a recargarme, a escapar de las interminables exigencias de la vida en la ciudad y, si soy sincera, a veces, de mi propia familia. Empujé la puerta, con el corazón latiendo ya a un ritmo frenético contra mis costillas. La escena que me recibió, bueno, era como un espectáculo de terror en una fraternidad universitaria. Mi hermosa y tranquila sala de estar estaba destrozada. Los cojines del sofá estaban rasgados, su relleno arrancado como entrañas grotescas. Una mancha oscura y pegajosa, vino, esperaba, aunque parecía sospechosamente algo peor, se había filtrado en las tablas claras de pino que yo misma había lijado y sellado meticulosamente. Latas de cerveza vacías y vasos de plástico aplastados ensuciaban cada superficie, algunos desbordados con colillas de cigarrillos. Mi antigua mesa de centro, un hallazgo de mercadillo que había restaurado con cariño, tenía una grieta profunda y dentada en su superficie, como si alguien hubiera bailado o saltado sobre ella. No susurré, el sonido ahogado por el repentino y opresivo silencio del espacio destrozado. No, no, no. Entré más, mi bolsa de fin de semana cayendo de mis dedos inertes. La cocina estaba peor. La puerta del frigorífico colgaba abierta, su contenido, o lo que quedaba de él, derramado en el suelo en un desorden coagulado. El vidrio roto crujía bajo mis botas. Alguien había tomado un rotulador, uno negro permanente y grueso, y dibujado imágenes groseras en las puertas de los armarios. Mi colección cuidadosamente seleccionada de tazas artesanales, regalos de amigos, recuerdos de viajes, hecha añicos. Todas ellas. Incluso la pequeña, la que tenía un trozo roto, que había guardado porque me recordaba a mi abuela. Las lágrimas me escocieron los ojos, calientes y furiosas. Esto no era solo un desorden, era malicioso. Era una violación. Me obligué a revisar el resto de la pequeña cabaña. El espejo del baño estaba rajado, una telaraña de fracturas irradiando desde un punto de impacto central. ¿Mi dormitorio? Habían estado en mi dormitorio. Mis sábanas habían desaparecido, el colchón estaba manchado. Los frascos de perfume que había atesorado estaban vacíos, su contenido probablemente rociado sin control. Un pequeño joyero antiguo, generalmente guardado en un cajón, yacía abierto y vacío en el suelo. No contenía mucho valor monetario, pero las pocas piezas dentro eran sentimentales. Se me cortó la respiración. ¿Quién haría esto? ¿Y cómo entraron siquiera? Siempre cerraba bien, siempre. Entonces recordé la llave de repuesto. La que había dado a regañadientes a mis padres para emergencias. Una emergencia como Brad, mi hermano menor, necesitando un lugar para quedarse con sus amigos maleantes, aparentemente. Un frío pavor, seguido rápidamente por una rabia blanca y ardiente, me invadió. Había instalado una pequeña y discreta cámara de seguridad mirando la entrada principal después de un pequeño susto de robo en el vecindario el año pasado. Se alimentaba a un servicio en la nube. Mis manos temblaban tanto que apenas podía operar mi teléfono, pero abrí la aplicación. Ahí estaba, con fecha de hace 3 noches. La grabación era granulada pero lo suficientemente clara. Brad, sonriendo como un idiota, toqueteando la llave, luego metiendo a una tropa de unos 10 chicos y chicas más. Observé, con el estómago revuelto, como la cámara registraba fragmentos de su fiesta, arrastrando mis muebles, música alta sonando incluso a través del pequeño altavoz del teléfono, alguien balanceándose de la viga expuesta que tanto me gustaba. Avancé rápido, mi asco creciendo con cada fotograma. Entonces vi a Brad, claramente borracho, recoger una de mis láminas de arte enmarcadas, una edición limitada que había ahorrado durante meses para comprar, y lanzarla como un frisbee por la habitación, donde se estrelló contra la pared. Él y sus amigos rugieron de risa. Mi sangre se heló, luego hirvió. No solo había destrozado mi casa, se había jactado de ello. Como si eso no fuera suficiente, mientras me desplazaba por los últimos trozos de la grabación de la mañana siguiente, mostrándolos finalmente saliendo en un estado de desorden, vi a Brad detenerse junto a la puerta. Miró directamente a la cámara, con una sonrisa de suficiencia en la cara. Luego garabateó algo en un trozo de papel y lo pegó al frigorífico con uno de mis imanes. Volví a la cocina, con la mirada fija en el frigorífico. Allí, entre los grafitis de rotulador, había una servilleta arrugada. Garabateado en ella, con la inconfundible letra desordenada de Brad, había solo 2 palabras: tranquilízate. Tranquilízate. Mi santuario, mi paz, mi propiedad ganada con esfuerzo, sistemáticamente destruida, y su mensaje era tranquilízate. Las 2 palabras resonaron en el silencio destrozado de mi cocina. Mis manos se apretaron tanto que las uñas se clavaron en mis palmas. Tomé una respiración profunda y temblorosa, no de calma, sino de gélida determinación.
Oh, ya había pasado de tranquilizarme. Mucho. Saqué mi teléfono, mi pulgar flotando sobre el contacto de Brad. Descolgó al tercer timbrazo, su voz perezosa y todavía espesa por el sueño, a pesar de que era media tarde. Oye, Brad, dije, mi voz peligrosamente baja. Necesitas venir al nido ahora mismo. La sé, ¿qué pasa? No puedo, tío, estoy medio destrozado. Noche épica. De hecho, se rió. Estoy segura de que lo fue, dije, el sarcasmo prácticamente goteando. Estoy en la cabaña, Brad. He visto la noche épica por todo mi suelo, mis paredes, mis muebles. Una pausa, luego un suspiro, no de remordimiento, sino de molestia. Oh, eso. Mira, la sé, nos excedimos un poco. No es gran cosa. Lo arreglaremos la próxima vez que subamos. Próxima vez, mi voz subió a pesar de mis esfuerzos por mantenerla nivelada. No habrá una próxima vez. Destrozaste deliberadamente mi casa, mis cosas, cosas por las que trabajé. Ay, cálmate. Son solo cosas, dijo, las mismas palabras exactas de su estúpida nota. Las cosas se pueden reemplazar. De todas formas, estás forrada. ¿Cuál es el problema? El problema, Brad anunció cada palabra con cuidado, es que eres un mocoso con derecho, destructivo, que finalmente ha cruzado la línea. Tienes 5 minutos para volver a llamarme y decirme que estás en camino para ver esto con tus propios ojos. De lo contrario, llamaré a la policía. Eso era un farol, en su mayoría. Tratar con la policía sería una pesadilla, pero él no necesitaba saber eso. ¿La policía? ¿En serio? Ahora sonaba ligeramente menos despreocupado. Mamá y papá se van a poner como locos. Deberían, dije. 5 minutos. Colgué. No volvió a llamar en 5 minutos. Volvió a llamar en 7, probablemente después de una consulta frenética. Está bien, no puedo ir ahora, tengo, planes. Pero lo siento, ¿de acuerdo? En serio, no quise que se saliera de control así. Su disculpa sonó tan sincera como la promesa de un político. Guárdalo, dije. Voy a llamar a mamá y papá. Desconecté antes de que pudiera responder e inmediatamente marqué el número de mi madre, Nancy. Respondió con su habitual y despreocupado, Lacey querida, ¿cómo ha ido tu fin de semana? No muy bien, mamá, dije, paseando por el desastre. Estoy en el nido. O lo que queda de él. Oh. Su voz se agudizó ligeramente. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? No, mamá. Nada está bien. Brad tuvo una fiesta aquí. El lugar está destruido. Muebles rotos, paredes desfiguradas, mis cosas hechas anillos. Mantuve mi tono objetivo, dejando que las palabras mismas llevaran el peso. Hubo un breve silencio. Casi podía escucharla procesando, calculando. Oh, Brad suspiró, una nota familiar de cariño exasperado en su voz que siempre me ponía de los nervios. Solo está siendo joven, Lassie. Los chicos son chicos, ya sabes. Los chicos son chicos, repetí, incrédula. Mamá, esto no es leche derramada. Son miles de dólares en daños, daños maliciosos. Oí a mi padre, Marcus, murmurar algo en segundo plano. Nancy continuó, su voz tranquilizadora, apaciguadora. Bueno, estoy segura de que no es tan malo. Siempre tuviste un talento para el drama, querida. ¿Tienes seguro, verdad? Para eso es. Apreté la mandíbula. El seguro no es para vandalismo deliberado por parte de miembros de la familia, mamá. E incluso si lo fuera, hay una franquicia, y mis primas se dispararían. Sin mencionar el valor sentimental de cosas que son irreemplazables. Oh, sentimentalismo desestimó con un gesto de su mano que casi podía ver. Ahora Lassie, no le des tanta importancia. Tu padre y yo hablaremos con Brad. Le daremos una buena regañina. No te preocupes. ¿Una buena regañina? Casi me reí. Necesita pagar por esto. Necesita entender que hay consecuencias. Luego vino el golpe de gracia, la frase que había sido la banda sonora de tantos rescates de mi hermano. Lassie, sé razonable, dijo Nancy, su voz adoptando ese tono ligeramente martirizado. Sabes que Brad no tiene esa clase de dinero, todavía está encontrando su camino. Además, y aquí su voz se animó, como si estuviera ofreciendo una solución perfectamente lógica, tú puedes permitírtelo. A diferencia de él. Es un poco desastre, claro, pero tú puedes limpiarlo y reemplazar lo que está roto. Probablemente será deducible para ti. Mi padre finalmente habló, su voz haciendo eco del sentimiento de Nancy. Ella tiene razón, Lassie. Es desafortunado, pero no exageremos esto. La familia se ayuda mutuamente. La familia se ayuda mutuamente. Querían decir que yo ayudaba a Brad y ellos se aprovechaban de mi paciencia, mis recursos, mi buena voluntad. La familiar quemazón del resentimiento se avivó, pero esta vez, algo más se mezcló con ella, una claridad fría y dura. Nunca cambiarían. Siempre lo protegerían, siempre esperarían que yo fuera la responsable, la que absorbía los costos de su irresponsabilidad. Miré alrededor de la habitación arruinada, a la nota de tranquilízate, que todavía se burlaba de mí desde el frigorífico. Mi ira, que había sido un infierno furioso, comenzó a enfriarse, condensándose en algo sólido, algo inquebrantable. Tomé una respiración lenta. Está bien, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, incluso para mis propios oídos.
Pude oírles intercambiar leves sonidos de alivio al otro lado. Pensaron que habían vuelto a ganar. No se preocupen, continué, mi mirada recorriendo la destrucción una última vez. Yo me encargaré. Esa es nuestra chica, gorjeó Nancy, toda dulzura y luz ahora que lo desagradable aparentemente había terminado. Sabíamos que lo entenderías. Solo envíanos algunas fotos más tarde, tal vez podamos ayudarte a encontrar una buena limpiadora. Me imaginé sus caras, satisfechas y autosuficientes, malinterpretando por completo el acero en mi voz. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, tocó mis labios. Claro, dije. Me pondré en contacto. Terminé la llamada. No tenían absolutamente ni idea. El viaje de regreso a mi apartamento en la ciudad fue un borrón de rabia latente y una determinación incipiente. Tú puedes permitírtelo, la voz de mamá resonaba en mi cabeza, cada repetición desgastando los últimos vestigios de mi obligación familiar. ¿Permitírmelo? Sí, podía permitirme arreglar el daño. También podía permitirme darles una lección que nunca olvidarían. Lo primero que hice al llegar a casa fue tirar mi arruinada bolsa de fin de semana a la basura. Luego cogí mi buena cámara, no solo mi teléfono, y volví directamente al nido. El viaje de 2 horas se sintió más corto esta vez, impulsado por una energía diferente. Durante las siguientes 3 horas, fui una investigadora forense en mi propia vida. Fotografié todo, cada mancha, cada rasguño, cada fragmento de vidrio roto. Planos generales de las habitaciones, primeros planos de los daños. Tomé fotos macro de los surcos en la mesa de centro, el rotulador en los armarios, el desgarro en el sofá. Filmé videos lentos en movimiento, narrando tranquilamente qué era cada objeto, su valor aproximado y la naturaleza de la destrucción. La montaña digital de pruebas creció. De vuelta en mi apartamento, extendí impresiones de las imágenes de la cámara de seguridad sobre mi mesa del comedor. Brad a medio lanzar, Brad sonriendo a la cámara, las caras de sus amigos idiotas claramente visibles, participando en el vandalismo. A la mañana siguiente, llamé a Anaka. Ella es mi roca, el tipo de amiga que te dice cuando tienes espinacas en los dientes y cuando estás siendo un felpudo. Le conté todo, el descubrimiento, las patéticas excusas de Brad, el exasperante desprecio de mis padres. Lassie, eso es más que horrible, dijo Anaka, su voz tensa por la ira en mi nombre. ¿Esperan que tú qué? ¿Sonrías y escribas un cheque después de que él tratara tu santuario como un baño público? Más o menos, suspiré. Procedimiento operativo estándar para la familia Ayes, con Brad como el niño de oro y yo como el primer banco nacional de Lassie. Esta vez no, dijo Anaka con firmeza. Esta vez, quémalo todo. Metafóricamente, por supuesto. En su mayoría. Ese es el plan, dije, con una satisfacción sombría en mi voz. Estoy documentando todo. Quiero decir, todo. Bien dicho. Haz un desglose. Cada céntimo. Y no solo le cobres a Brad. Cóbrales a tus padres. Son cómplices. Permitieron esto. Lo criaron para ser este pequeño monstruo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis nervios desgastados. No era solo yo siendo irracional. No era solo yo reaccionando exageradamente. ¿Crees que debería? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Absolutamente, dijo Anaka. Te desestimaron porque puedes permitírtelo. Bien. Que contribuyan de su fondo de jubilación. A ver qué rápido cambia su tono cuando es su dinero el que está en juego. Esa tarde comencé a compilar la lista. Costo de reemplazo para el sofá personalizado, $12.800. Reparación y acabado de la mesa de centro antigua, si es recuperable, de lo contrario, reemplazo, estimado $600. Tazas artesanales nuevas, 12 a un promedio de $30 cada una, $360. Repintado de los armarios de la cocina, $400. Servicios de limpieza profesional para riesgos biológicos y desorden extremo, $500. Reemplazo de la lámina de arte rota, $450. La lista siguió y siguió, página tras página. Investigué precios minoristas actuales, obtuve presupuestos de contratistas para reparaciones. Fui meticulosa. Fui implacable. El total, cuando finalmente lo sumé, fue asombroso. Incluso yo estaba un poco sorprendida. Estaba muy por encima de las 5 cifras. Luego llamé a Ellis, un abogado inteligente que conocía de un grupo de networking. No buscaba demandar, todavía no, pero quería que la redacción de mis demandas fuera inquebrantable. Le expliqué brevemente la situación. «Wow», dijo Ellis después de un silbido bajo. «La familia, ¿eh? No puedes vivir con ellos, no puedes encerrarlo legalmente en el cobertizo». Se rió entre dientes. «Está bien, entonces quieres enviarles una demanda formal por daños, y quieres restringir el acceso a tus propiedades». Inteligente. Me dio una redacción legal precisa para incluir, dejando claro que esta era una reclamación seria para la restitución de daños causados por negligencia y vandalismo, y que la falta de pago podría resultar en acciones legales adicionales. También me ayudó a redactar una nueva política para reuniones familiares muy formal y muy inequívoca. Declaraba sin lugar a dudas que, a partir de ese momento, a Brad, Nancy y Marcus no se les permitía estar en ninguna propiedad de mi propiedad por ninguna razón, incluyendo pero no limitado a visitas sociales, días festivos o emergencias que ellos mismos crearan. Cualquier intento de acceder a dichas propiedades sería considerado allanamiento de morada y tratado en consecuencia.
El paquete final fue impresionante, una gruesa pila de papeles, una carta de presentación detallando el incidente y mi profunda decepción, la factura detallada de varias páginas con copias de recibos y presupuestos, impresiones fotográficas brillantes seleccionadas de los peores daños, y la nueva política de reuniones familiares. Hice 2 juegos idénticos. Esa tarde, hice fila en la oficina de correos, con 2 grandes sobres de Manila dirigidos por separado, uno a Brad, otro a mis padres. Pagué por correo certificado con acuse de recibo. La empleada de correos lo selló con un golpe satisfactorio. Mientras salía, las luces de la ciudad parecían un poco más brillantes. Un peso que no me había dado cuenta de que llevaba había comenzado a levantarse. Pensaron que simplemente me doblegaría, absorbería el costo y arreglaría las cosas, como siempre. Pensaron que sus palabras despectivas y la patética disculpa de Brad serían suficientes. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Esto ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de respeto. Mi respeto. Y estaban a punto de aprender su precio. 2 días después, las notificaciones por correo electrónico sonaron en mi portátil, entrega confirmada. Una para Brad, una para Nancy y Marcus. Me imaginé la escena en sus respectivas casas. Mis padres probablemente preparándose para sus noticias de la noche, tal vez Nancy quejándose ligeramente de lo dramática que estaba siendo por un pequeño desorden. Brad probablemente todavía en la cama o jugando, molesto por tener que firmar algo. Me imaginé a mi madre, Nancy, recogiendo el grueso sobre de la mesa del pasillo, frunciendo ligeramente el ceño ante la pegatina oficial del correo certificado. ¿Qué es esto, Marcus?, llamaría, abriéndolo con una uña perfectamente manicurada. Esperaría un cheque o al menos una carta llena de angustia y recriminaciones que podría desestimar fácilmente. En cambio, sus ojos escanearían la carta formal de presentación, el tono educado pero firme, un marcado contraste con los arrebatos emocionales a los que estaba acostumbrada de mí cuando me presionaban demasiado. Luego la factura. Página tras página de destrucción detallada, cada línea un testimonio de la imprudencia de su hijo y de su propia ceguera deliberada. Los números saltarían de la página. No unos pocos cientos de dólares para una limpiadora, sino una suma que haría llorar incluso sus cómodos ojos suburbanos. Casi pude ver su rostro palidecer, su mano volando a la boca. Marcus. Marcus, tienes que ver esto. Mi padre, Marcus, siempre pragmático cuando le convenía, tomaría los papeles, frunciendo el ceño. Los hojearía, su expresión endureciéndose al ver las frías y duras cifras, la innegable evidencia fotográfica. Las claras imágenes de la cámara de seguridad serían particularmente condenatorias. Brad, con las manos en la masa, las caras de sus amigos visibles. No más los chicos son chicos. Ahora esto estaba documentado, innegable. Y luego, la nueva política de reuniones familiares. No una sugerencia, no una solicitud, sino una declaración formal. Prohibido en el nido. De mi apartamento en la ciudad. De cualquier futura propiedad que pudiera adquirir. Con efecto inmediato. Para cualquier reunión. La finalidad de ello, la audacia desde su perspectiva, probablemente los dejaría sin palabras por un momento. En el apartamento de Brad, la escena sería diferente pero el shock similar. Probablemente abriría su sobre descuidadamente, esperando una bronca, tal vez una demanda de un pago de disculpa simbólico. El simple volumen de papel lo sorprendería. Escanearía la factura, sus ojos ensanchándose. No entendería la mitad de los términos, pero la cifra final al final. Eso lo entendería. Vería las fotos de sí mismo atrapado en el acto, luciendo como un tonto. Leería la política, las palabras prohibido y allanamiento de morada finalmente penetrando en su gruesa cabeza. Su habitual bravuconería probablemente se desmoronaría, reemplazada por un pánico incipiente. No podría tranquilizarse para salir de esta. Imagino las frenéticas llamadas telefónicas entre ellos. Brad probablemente histérico, llamando a mamá y papá. Está loca. No puede hacer esto. Tienen que hablar con ella. Nancy, su voz estridente de indignación. Esto es indignante. Después de todo lo que hemos hecho por ella. La niña ingrata. Marcus, quizás un poco más callado, un poco más conmocionado, dándose cuenta de que la cuidadosamente construida burbuja de su dinámica familiar acababa de estallar violentamente. Siempre había confiado en Nancy para manejar estas cosas emocionales, pero esto era diferente. Esto tenía cifras y frases que sonaban legales. Mi teléfono, que había estado tranquilamente silencioso en mi escritorio, de repente se iluminó. Llamada entrante, mamá. Dejé que sonara. Se fue al buzón de voz. Un segundo después, llamada entrante, papá. También dejé que se fuera. Luego, casi inmediatamente, llamada entrante, Brad. Ignorada. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de voz. Era Nancy. Pulsé reproducir, sosteniendo el teléfono ligeramente alejado de mi oído. Lassie. Lassie, descuelgas este teléfono ahora mismo. ¿Qué significa esto? Este ridículo papel. ¿Cómo te atreves? Después de todo. Tu propio hermano. Esto va más allá. Su voz era un torrente de indignación balbuceante, muy lejos de la calma despectiva que mostró apenas unos días antes. Escuché durante unos 10 segundos, lo suficiente para captar la idea, luego con una pequeña sonrisa, casi serena, pulsé eliminar. Mi teléfono inmediatamente empezó a sonar de nuevo. Mamá. Lo silencié. Luego papá. Silenciado. Luego Brad.
Su imagen de llamada, una selfie tonta que ahora solo parecía patética. Silenciado. Comenzó a llegar una cadena de mensajes de texto. Mamá, llámame inmediatamente, esto es inaceptable. Papá, Lassie, necesitamos discutir esto. Esta no es la forma. Brad, ¿qué carajo, en serio no puedes hacerme esto? Brad, mamá y papá están flipando, llámalos. Los leí, una extraña sensación de desapego invadiéndome. El pánico en sus palabras contrastaba marcadamente con el tranquilo zumbido de mi apartamento. Estaban reaccionando exactamente como había anticipado. Su mundo, donde yo era la red de seguridad siempre confiable, siempre indulgente, acababa de ser trastocado. Me serví un vaso de agua, el silencio en mi apartamento sintiéndose más rico, más profundo de lo que había sido en años. La paz ya estaba comenzando. Pensaron que podían romper mis cosas, desestimar mis sentimientos y yo simplemente lo absorbería. Estaban aprendiendo, quizás por primera vez, que las acciones tienen consecuencias. Y mi capacidad para permitírmelo también me permitía trazar una línea, tan gruesa, tan permanente, que nunca podrían volver a cruzarla. La avalancha de llamadas y mensajes de texto continuó durante días. Era como un asedio digital. Primero vino la indignación, la incredulidad balbuceante que ya había probado. Luego cambió. Los mensajes de voz se convirtieron en una clase magistral de manipulación. Lassie, cariño, soy mamá. La voz de Nancy, generalmente tan segura, ahora goteaba con un tono sacárido y herido. Simplemente no lo entiendo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? ¿A nosotros? Te queremos. Esto no se parece en nada a ti. ¿Estás bien, querida? ¿Te molesta algo más? Puedes hablar con nosotros, ¿verdad? Porque yo era claramente la que tenía el problema. Luego vino papá, Marcus, probando el enfoque decepcionado pero razonable. Lassie, tu madre está muy disgustada. Brad está fuera de sí. Esta factura simplemente no es factible. Y esta política está desgarrando a la familia. Piensa en las próximas vacaciones. Piensa en la tradición. Necesitamos sentarnos y hablar de esto con calma. Los mensajes de Brad eran menos sofisticados, principalmente una cadena de emojis enojados, acusaciones mal escritas de crueldad y patéticos. Por favor. Estás arruinando mi vida. Dije que lo sentía. ¿Qué más quieres? No respondía a ninguno de ellos. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto. Mi silencio parecía enfurecerlos más que cualquier discusión podría haberlo hecho. Unos días después, apareció un nuevo número en mi identificador de llamadas. No lo reconocí, así que lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje era de mi tía Valentina, hermana de mamá. Su voz era dulzona, rebosante de preocupación. Lassie, querida, soy tu tía Valentina. Tu madre me llamó. Está terriblemente preocupada por ti y por este malentendido. Cariño, las familias tienen desacuerdos, pero esto parece tan extremo. Brad cometió un error juvenil tonto. Pero es tu hermano, y tus padres tienen el corazón roto. ¿No podemos todos simplemente encontrar una manera de perdonar y olvidar por el bien de la unidad familiar? Tu madre dijo que ni siquiera estás contestando sus llamadas. Eso no se parece a ti, cielo. Puse los ojos en blanco. Así que mamá había desplegado a los monos voladores. Valentina siempre había sido un poco entrometida, rápida en ofrecer consejos no solicitados y mediar en disputas, generalmente presionando a todos para que cedieran a los deseos de paz de Nancy. Consideré llamar a Valentina, solo para dejar las cosas claras. Pero luego recordé el consejo de Anaka sobre Jade: justificar, argumentar, defender, explicar. Involucrarse solo les daría una apertura. Así que le envié un mensaje de texto en su lugar, un mensaje corto y educado. Tía Valentina, gracias por tu preocupación. El asunto es entre Brad, mis padres y yo. Mis términos son claros y no negociables. Espero que puedas entender. Su respuesta fue casi instantánea. Pero Lassie, la familia es más importante que el dinero o las casas viejas. Tu madre está fuera de sí. Seguramente puede ceder un poco. No respondí a ese. Ceder un poco era como había terminado aquí en primer lugar. Al día siguiente, Anaka me envió una captura de pantalla. Quizás quieras ver esto, decía su mensaje. Era de un grupo familiar extenso, poco utilizado, en alguna plataforma de redes sociales oscura de la que había olvidado incluso que era parte. Brad aparentemente había decidido hacer públicas sus quejas, o al menos semipúblicas. Su publicación era una obra maestra de victimismo, tan decepcionado con algunos miembros de la familia que se preocupan más por las cosas que por las personas. Cometí un error y me disculpé, pero ahora me tratan como un criminal y me prohíben ver a mi propia familia solo porque ella es rica y puede acosar a todo el mundo. Algunas personas no tienen corazón. Almohadilla drama familiar, almohadilla materialista, almohadilla triste. Hubo algunos comentarios comprensivos de primos lejanos que claramente solo tenían su versión de la historia. Oh Brad, eso es horrible. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Mi sangre hirvió a fuego lento. La audacia. No solo había destrozado mi casa, mentido al respecto y se había negado a asumir la responsabilidad. Ahora intentaba pintarme como la villana, la hermana mayor cruel y materialista. Realmente quiere jugar sucio, ¿verdad? Murmuré para mí, tomando mis propias capturas de pantalla de su publicación y los comentarios. Bien. Si quería ventilar los trapos sucios, yo tenía toda una lavandería llena de pruebas que él ni siquiera podía imaginar.
La grabación de seguridad, las fotos de los daños, su encantadora nota de tranquilízate, los mensajes de texto despectivos de mis padres cuando les conté por primera vez sobre el daño. Todo estaba cuidadosamente archivado. Él estaba jugando a las damas mientras yo estaba preparando una partida de ajedrez que no podía ganar. Esta pequeña campaña de desprestigio era solo otro clavo en su propio ataúd. Mi determinación, ya dura como el diamante, adquirió otra capa de acero templado. No tenía ni idea de lo mal que acababa de calcular. Cuando octubre se convirtió en noviembre, el aire se volvió fresco y comenzaron a circular los primeros susurros del Día de Acción de Gracias. Tradicionalmente, el Día de Acción de Gracias era una gran producción en casa de mis padres. Nancy vivía para la actuación, la mesa perfectamente puesta, el menú elaborado, la imagen cuidadosamente cuidada de una familia feliz y próspera. Mientras ellos eran los anfitriones, siempre se esperaba que yo contribuyera significativamente, un par de guarniciones elaboradas, el vino caro, a menudo una fuerte contribución financiera para el pavo y otros suministros. A veces incluso sugerían una reunión para aperitivos antes de la cena en mi apartamento en la ciudad porque era más moderno o tenía mejor estacionamiento para algunos de los que venían de fuera. Este año, sin embargo, un enorme problema, con forma de Lassie, se había interpuesto en su maquinaria navideña. La factura por los daños al nido seguía sin pagarse. La nueva política de reuniones familiares seguía firmemente en vigor. Después de la avalancha inicial de llamadas de indignación y mensajes manipuladores, un extraño tipo de silencio había descendido de su parte, al menos directamente hacia mí. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Claramente estaban obstruyendo el pago, probablemente esperando que yo simplemente me rindiera o que la inminente festividad forzara mi mano. Luego comenzó la presión indirecta. La tía Valentina llamó de nuevo, su voz aún más tensa. Lassie, tu madre está intentando planificar el Día de Acción de Gracias y está simplemente perdida. No sabe qué hacer contigo, bueno, contigo. Seguramente no vas a dejar que esto arruine el Día de Acción de Gracias para todos. Tía Valentina, dije, mi voz tranquila y uniforme. Mis planes para el Día de Acción de Gracias son míos. La situación con mis padres y Bratz aparte. Ellos tienen la factura y tienen la política. Nada ha cambiado. Pero es el Día de Acción de Gracias, gimió, como si la festividad misma poseyera poderes mágicos de absolución. Terminé la llamada educadamente. Unos días después, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada de Nancy. Asunto: planes de acción de gracias. El correo electrónico era una obra maestra de agresión pasiva y negación. Describía los detalles habituales de la cena de acción de gracias en su casa, luego añadía casualmente: Lassie, necesitaremos que traigas tu famosa cazuela de camote con nueces y la salsa de arándanos y naranja, y quizás podrías organizar una pequeña hora de cócteles en tu casa alrededor de la 1 de la tarde antes de que todos vengan aquí. Sería encantador verte y aclarar las cosas. Necesitamos dejar atrás todo esto desagradable y unirnos como familia. Ninguna mención de la factura de 5 cifras. Ningún reconocimiento de la prohibición. Era como si mis cartas certificadas, las fotos, la política legalista hubieran sido un producto de mi imaginación, un berrinche temporal que estaban benévolamente dispuestas a pasar por alto si yo simplemente volvía en mis cabales. Miré el correo electrónico, una risa sin humor escapándoseme. La desfachatez pura y sin adulterar. Anaka, cuando se lo leí mientras tomábamos café, simplemente negó con la cabeza. Realmente viven en otra realidad, ¿verdad? Aclarar las cosas. El aire está cristalino, Lassie. Has dejado tu posición perfectamente clara, entonces, ¿qué hago? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Haces tus propios planes de acción de gracias, dijo Anaka, sus ojos brillando. Tranquilo, pacífico y completamente libre de drama, ¿mi casa? ¿Tu casa? ¿Comida para llevar elegante? ¿Pantalones de chándal? El mundo es nuestra ostra, amiga mía. La idea era increíblemente atractiva. Un día de acción de gracias sin las sonrisas forzadas, las corrientes subterráneas de resentimiento, los comentarios sutiles de Nancy y los quejidos de Brad. Sonaba a paraíso. Hecho, dije. Mi casa. Pediremos comida para llevar de ese increíble lugar indio y veremos películas pésimas. Perfecto, sonrió Anaka. No respondía al correo electrónico de Nancy. Mi silencio fue mi respuesta. Una semana después, otro correo electrónico, esta vez de mi padre, Marcus. Era más corto, más directo, pero igual de delirante. Asunto: contribuciones de acción de gracias. Lassie, tu madre se está poniendo ansiosa por los arreglos. Pasaremos por tu casa el jueves por la mañana, digamos alrededor de las 10 de la mañana, para recoger tus contribuciones habituales para la cena de acción de gracias, y entonces podremos hablar, como una familia normal. Esto ha durado demasiado, no era una solicitud. Una declaración. Como si pudieran simplemente convocarme, ordenar mi cumplimiento y anular mis límites claramente establecidos por pura fuerza de voluntad. Realmente planeaban simplemente aparecer. La arrogancia era asombrosa. Esta vez, sí respondí. Una sola frase concisa: mi política se mantiene. Cualquier aparición no invitada en mis propiedades será considerada allanamiento de morada y actuaré en consecuencia. La factura por los daños al nido sigue pendiente, pulsé enviar. La pelota estaba de nuevo en su tejado. Que lo intentaran. Estaba lista. La idea de una confrontación ya no me llenaba de pavor. Me llenaba de un tipo sombrío de anticipación. Querían presionar. Estaba a punto de mostrarles lo fuerte que podía presionar yo.
El día de Acción de Gracias se acercaba, pero la única olla a presión que me interesaba era la que estaba hirviendo con mis propios planes tranquilos y deliciosos con Anaka. La mañana del día de Acción de Gracias amaneció luminosa y fría. En lugar de la habitual prisa frenética de hornear y empacar, mi apartamento era un oasis de calma. El rico aroma del café llenaba el aire y Anaka ya estaba allí, acurrucada en mi sofá con calcetines afelpados, revisando servicios de streaming para nuestra maratón de películas pésimas. Estábamos planeando un festín de comida para llevar más tarde. Cero estrés involucrado. Alrededor de las 10:05 de la mañana, justo a tiempo para su amenazada llegada, el timbre de mi apartamento chilló. No el zumbido educado y rápido de un repartidor, sino un pitido largo, insistente y exigente. Anaka levantó una ceja. Parece que es la hora del espectáculo. Sí, dije, una extraña calma instalándose en mí. Cogí mi teléfono, ya preparado para grabar video, y caminé hacia el intercomunicador. Sí. Lassie, somos nosotros. Abre la puerta. La voz de Nancy, aguda e impaciente, rugió a través del altavoz. Me temo que no puedo hacer eso, mamá, respondí, mi tono uniforme. Como indiqué en mi correo electrónico, las apariciones no invitadas no son bienvenidas. No seas ridícula, Lassie, es el día de Acción de Gracias. Estamos aquí para recoger tus contribuciones y hablar. Marcus intervino, su voz ligeramente atronadora. No hay contribuciones, dije. Y no tenemos nada más que discutir hasta que se liquide la factura del nido. Un suspiro frustrado de Nancy. Lassie, abre esta puerta ahora mismo, te juro que... Caminé hacia la puerta, el teléfono aún grabando, y miré por la mirilla. Ahí estaban, Nancy, Marcus, y acechando detrás de ellos, luciendo malhumorado e incómodo, Brad. El rostro de Nancy estaba enrojecido, Marcus parecía severo, y Brad simplemente parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Abrí la puerta a una rendija, la cadena de seguridad aún firmemente en su lugar. En mi otra mano, sostenía una copia cuidadosamente doblada de la nueva política de reuniones familiares y un documento nítido y de aspecto oficial que Jace me había ayudado a preparar. Una carta formal de cese y desista que reiteraba la advertencia de allanamiento. ¿Qué parte de no invitados y allanamiento de morada no quedó clara? Pregunté, mi voz tranquila pero firme. Nancy se adelantó. No me hables en ese tono, jovencita. Somos tus padres. Nos dejarás entrar y resolveremos esta tontería. Intentó empujar la puerta aún más, haciendo sonar la cadena. No, dije, manteniendo mi posición. No van a entrar. Esta es mi casa. Su presencia aquí, después de que se les dijo explícitamente que no vinieran, es allanamiento de morada. Marcus se adelantó, intentando una táctica diferente. Lassie, por favor, dijo, su voz más suave, tratando de sonar razonable. Piensa en tu madre. Piensa en la familia. No hagas esto. Esto no eres tú. Tienes buen corazón. Hablemos simplemente. Mi buen corazón ha sido aprovechado durante años, papá, dije. Y mi buen corazón me dice que proteja mi paz. Los términos son claros, paguen la factura, respeten mis límites. Entonces, quizás, podamos hablar. Hasta entonces, tienen que irse. Brad, que había estado frunciendo el ceño en silencio, finalmente murmuró, eres una verdadera, ya sabes. Y tú eres un mocoso destructivo y con derecho que todavía no ha pagado por los miles de dólares de daño que causaste, repliqué fríamente, mis ojos fijándose en los suyos. De hecho, se encogió. Fue entonces cuando Nancy escaló, su voz elevándose a un grito que probablemente se escuchó por todo el pasillo. Sabemos que realmente no quieres decir esto. Siempre vienes por la familia. No te atreverías a echarnos en Acción de Gracias. Es antinatural. Justo cuando llegaba a su clímax, la puerta del apartamento de enfrente del mío se abrió una rendija. La señora Henderson, mi vecina anciana, de cara dulce y sorprendentemente observadora, asomó la cabeza. Había sido residente en el edificio durante décadas y conocía las entradas y salidas de todos. Oh, Lassie Coira, dijo la señora Henderson, su voz clara y potente. Aunque se dirigía a mí, tenía una vista clara de mis padres y Brad apiñados en mi puerta. Quería decírtelo. Estaba regando mis plantas en mi balcón ese viernes, ¿sabes? El fin de semana pasado. Vi a Nancy y Marcus aquí. Señaló a mis padres. Dejando al joven Brad y a un coche lleno de sus amigos de aspecto bastante ruidoso al final de tu callejón. El que sube a tu pequeña casa de vacaciones. Pensé que era un poco extraño que no subieran del todo o se detuvieran ellos mismos, simplemente les saludaron con la mano. Eran un grupo bastante ruidoso también. Se hizo un silencio atónito. Mis padres se quedaron inmóviles. La boca de Nancy, que había estado abierta a mitad de su diatriba, se cerró de golpe. El rostro de Marcus pasó de severo a un gris pálido. Brad parecía que quería que el suelo se lo tragara. La señora Henderson, bendita sea su intervención no intencionada y perfectamente sincronizada, acababa de torpedear toda su narrativa de ignorancia y los chicos son chicos. Los había colocado en la escena, no solo como facilitadores después del hecho, sino como facilitadores antes. No solo sabían que Brad tenía una llave, lo habían entregado activamente a él y a su horda en mi puerta. Simplemente los miré, mi expresión inflexible. La lucha se desvaneció visiblemente de ellos. Nancy abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió sonido. Marcus simplemente se quedó mirando, con un aire de total derrota. Bueno, dije en el silencio, mi voz aún tranquila.
Eso es iluminador. Murmuraron algunas observaciones incoherentes y jactanciosas sobre malentendidos y la señora Henderson equivocada, pero sus corazones no estaban en ello. La humillación pública, la irrefutable implicación de su complicidad más profunda, fue demasiado. Derrotados, comenzaron a retirarse. Brad me lanzó una última mirada venenosa antes de ser arrastrado por Marcus. Mientras se arrastraban hacia el ascensor, grité, lo suficientemente fuerte como para que ellos y posiblemente la señora Henderson me oyeran claramente: la factura sigue pendiente, con intereses añadidos diariamente. Y por cierto, he compartido copias de la grabación de seguridad, las encantadoras publicaciones de Brad en redes sociales y esta deliciosa interacción con el resto de la familia. Feliz Día de Acción de Gracias. Las puertas del ascensor sonaron. No pudieron entrar lo suficientemente rápido. La paz que descendió cuando las puertas se cerraron fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en todo el día. El silencio que siguió a su retirada por el pasillo fue profundo. Anaka salió de mi sala de estar, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Bueno, dijo, eso fue más entretenido que cualquier película pésima que hubiéramos podido elegir. La señora Henderson para la victoria. Ni me lo digas, dije, finalmente soltando una risa temblorosa, la adrenalina comenzando a desvanecerse. Debería enviarle un ramo de agradecimiento. Nuestro día de acción de gracias fue como estaba planeado, tranquilo, pacífico y lleno de deliciosa comida india y películas de serie B genuinamente pésimas. No hubo comentarios pasivo-agresivos, ni demandas, ni expectativas. Solo conversación fácil y la comodidad de una amistad genuina. Fue el mejor día de acción de gracias que había tenido en años. En los días que siguieron, las consecuencias del enfrentamiento de acción de gracias, como lo llamó Anaka, comenzaron a extenderse por la familia extensa. Mi prima Kylie, que siempre había sido más sensata que la mayoría, me llamó unos días después. Lassie comenzó, su voz vacilante, así que, la tía Nancy le está diciendo a todo el mundo que los echaste en acción de gracias después de que solo querían hablar, y que la señora Henderson es una anciana confundida. Ah, sí, dije tranquilamente. Qué gracioso, porque tengo un video cristalino de toda la interacción, incluyendo la declaración perfectamente lúcida de la señora Henderson. Y también tengo la grabación de seguridad del nido, la encantadora confesión de Brad en redes sociales, y copias de sus mensajes de texto despectivos cuando les conté por primera vez sobre el daño. Compartí un pequeño resumen con algunas personas seleccionadas. Quizás te gustaría verlo. Hubo una pausa. Oh, dijo Kylie. En realidad, el tío Robert ya me reenvió algo así. Es bastante incriminatorio. Especialmente la parte donde Brad literalmente se balancea de las vigas. El boca a boca, resultó, funcionaba en ambos sentidos. Una vez que algunos parientes clave, menos parciales, vieron la evidencia real, la prueba visual de la destrucción, la arrogancia de Brad, la complicidad de mis padres confirmada por la señora Henderson y su comportamiento agresivo en mi puerta, la narrativa de Nancy sobre el hijo incomprendido y la hija cruel e implacable comenzó a desmoronarse. La factura, sin embargo, seguía sin pagarse. Mi abogado, Ellis, envió una carta de seguimiento, un poco más contundente esta vez, insinuando un juicio de menor cuantía y el registro público que eso crearía. Aproximadamente una semana después, llegó un cheque certificado por correo. No de Brad, por supuesto. De Nancy y Marcus. Era por la cantidad total, hasta el último céntimo. No había nota, ni disculpa, solo el cheque. Lo deposité inmediatamente. La satisfacción fue inmensa. No solo por el dinero, sino por lo que representaba. Responsabilidad, finalmente. Kylie volvió a llamar unas semanas antes de Navidad. Las cosas están tensas por aquí, informó. La tía Nancy aparentemente está destrozada, no porque lo sienta, por lo que entiendo, sino porque todo el mundo sabe que el tío Marcus tuvo que pedir un préstamo con garantía hipotecaria para cubrir esa factura que enviaste. No organizan la Navidad este año, dicen que no se sienten con fuerzas. Es la primera vez. ¿Y Brad?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Paria total, dijo Kylie sin rodeos. Ninguno de sus habituales protectores en la familia quiere saber nada del después de ver lo que hizo. Aparentemente tuvo una especie de colapso cuando se dio cuenta de que nadie lo rescataba de esto, financiera o socialmente. Se dice que de hecho ha tenido que conseguir un trabajo de verdad, a tiempo parcial, reponiendo estanterías. Una leve y desvanecida tristeza me invadió entonces, no por ellos, sino por la familia que deseaba haber tenido, la que existía solo en las tarjetas de felicitación y las películas navideñas. Pero rápidamente fue eclipsada por una profunda sensación de paz. La ansiedad constante de esperar la próxima demanda, el próximo viaje de culpa, el próximo acto de falta de respeto, había desaparecido. Mi apartamento se sentía más ligero. El nido, que estaba restaurando lenta y cariñosamente con el dinero que me habían pagado, volvía a sentirse como mi santuario. No pasé la Navidad con ellos, obviamente. Anaka y yo comenzamos una nueva tradición, una cena tranquila, buen vino y voluntariado en un refugio local la mañana de Navidad. Se sentía significativo, real. Las llamadas y mensajes de texto de Nancy, Marcus y Brad finalmente cesaron por completo. El silencio de su rincón del mundo ya no era un precursor de una tormenta, sino la calma después de ella. Me enteré a través de Kylie de que Nancy intentó varias veces reunir apoyo, pintarse a sí misma como la víctima de una hija ingrata, pero la evidencia que había compartido había hecho su trabajo. La gente sabía. Mi vida se convirtió en mía, de verdad. Me di cuenta de que mi capacidad para permitírmelo no se trataba solo de dinero. Se trataba de permitirme paz. Permitirme respeto.
Permitirme el poder de trazar líneas y hacerlas cumplir. A veces, la única forma de ganar tu paz es estar dispuesto a ir a la guerra por ella, incluso si el campo de batalla es la puerta de tu casa y el enemigo comparte tu sangre. Y déjenme decirles, el sabor de esa paz ganada con tanto esfuerzo es la victoria más dulce de todas. Si están lidiando con sus propios Brads y Nancys, sepan esto, su paz vale la pena luchar por ella.